Shalom y muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos del Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Bienvenidos una vez más a nuestros estudios mesiánicos. Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas de todas las partes del mundo. Hoy en día vamos a continuar con un estudio que dejamos la semana anterior, que dejamos por terminar, y es el siguiente: la importancia de la resurrección del Mesías Yeshua, parte 2. Bueno, vamos a comenzar ya con este precioso estudio que dejamos con los apóstoles. El eterno Yeshua delegó a sus talmidim la autoridad para retener y liberar los pecados, con el ejemplo de Ananías y Zafira. Vamos a ver la sexta aparición, donde Yeshua se aparece en el 11º evento, el relato de la resurrección que todos conocemos. Esta es la sexta aparición de nuestro Adón Yeshua delante de los 11 apóstoles, como está anotado en el libro de Yohanan, capítulo 20, 26 al 31, y primera de Corintios 15, 5. Así nos dice la Escritura: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Había pasado una semana entre la quinta y la sexta aparición del Mesías resucitado, y como recordamos, Tomás rehusó creer. Ellos todavía estaban en Jerusalén una semana más tarde. Ellos aún no habían salido a Galilea, como le fue ordenado en 3 ocasiones, y de repente Yeshua apareció en la habitación y le habló directamente a Tomás. Yohanan 20, 27 dice así:
Por aquí, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Porque recordamos que la aparición cuando no estaba Tomás fue algo que Tomás, cuando sus compañeros, los apóstoles, los talmidim, le contaron que Yeshua había aparecido, él no lo creyó. Y en ese relato vemos como Yeshua le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Gracias al Eterno, Tomás vio al Mesías resucitado. Y la pregunta es, ¿creyó en él? Pues de hecho sí, porque en el mismo libro de Juan, capítulo 20-28, Tomás mismo le respondió diciendo: Adón mío y Elohim mío. Él reconoció que Yeshua era no solo su Adón y Mesías, sino que también su Elohim. Tomás reconoció claramente que el Mesías iba a ser ambos Elohim y hombre. Él se convirtió en un firme creyente, Tomás, porque había visto a Yeshua HaMashiach resucitado en toda su gloria en la tierra. A menudo la gente cree que los discípulos tuvieron una bendición aún mayor, porque ellos en verdad pudieron ver lo que había ocurrido. Pero eso simplemente no es verdad, y vamos a dejarlo así como simplemente. Yeshua mismo dijo en Yohanan 20:29, porque me habéis visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que, ¿qué nos está diciendo aquí Yeshua? Que la bendición más grande con creces es creer en la base escritural de la palabra viva, la palabra que está escrita en tu Biblia y en la mía, dada por el Elohim de Israel, Akadosh Baruj Hu. Más bien que creer en base a una experiencia personal. Quienes no han visto al Mesías, que somos muchos, no lo hemos visto resucitado, pero creemos en nuestros corazones de todos modos, tenemos esa bendición, esa verajá mayor. La respuesta de Tomás a Yeshua, Adón mío y Elohim mío, es un punto álgido que todos podemos entender. En la Besorá de Juan, este tema, a través de todo su evangelio, es Yeshua HaMashiach, el Ben Elohim. Él, Yohanan, Juan, enfatizó la deidad del Mesías. La afirmación de Tomás, Señor mío y Elohim mío, encaja perfectamente en el tema de Juan. Y es así como el punto álgido que es alcanzado. Juan llega a esta conclusión en su libro, en el capítulo 20, 30 y 31. Mira lo que dice Yohanan. Hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Yeshua es el Mashiach, el Ben Elohim, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La conclusión de Juan fue alcanzada sobre la confesión de Tomás. La declaración de Tomás ilustra el propósito de la Besorá del Evangelio de Juan, mostrar que Yeshua en verdad es el Ben Elohim, el Hijo de Dios. Juan escribió un capítulo más en este libro, en el capítulo 21, pero este es como un tipo de apéndice, podríamos decir. Cuando llegó a su conclusión en el capítulo 20 y en los versos 30 y 21, él escribió este evangelio para que el lector pudiera concluir lo mismo que aquel Tomás que no creyó, sí Tomás concluyó, que Yeshua en verdad es su Señor y su Dios.
Juan también indica que Yeshua hizo muchas otras señales y que el mundo entero posiblemente no podría contener todos los libros que serían necesarios para anotarlas. De hecho, a través de la besora de Yohanan, anotó solo 7 señales. Cuando él dijo otras señales, Juan quería decir otras además de la resurrección. Yohanan mencionó solo las 7 señales además de las miriadas que pudieron haber sido anotadas en miles y miles de libros. Vamos con la 7ª aparición a los 7 discípulos. Tenemos el 12º evento que se encuentra en Juan 21, del 1 al 25. Esta fue la 7ª aparición del Mesías resucitado. Esta aparición fue a los 7 discípulos por el mar de Galilea. Por fin, finalmente, ahora que todos los discípulos se habían hecho creyentes o que creían en la resurrección, lo podemos llamar así, creían porque habían visto que Yeshua se les había presentado delante suya corpóreamente, finalmente llegaron a Galilea. Ya a la tercera va la vencida. Obedecieron de ir a Galilea, de acuerdo a Juan 21:1, que nos dice esto. Después de esto, Yeshua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Ellos, recordamos que estaban todos pescando en el mar de Tiberias, que es el mar de Galilea. De estos 11 discípulos, 7 eran pescadores, y 5 de ellos fueron nombrados. En el versículo 2 nos dice así: Simón Kefa, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos llamados Jacobo y Johanán, Santiago y Juan. Ellos tomaron una decisión, la cual en Juan 21:3 anotó: Simón Kefa les dijo: voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Después de estar pescando por 3 años, volviendo a ello como ocupación, que era su trabajo habitual, eran pescadores, los discípulos, los talmidim, todavía no comprendían su nueva comisión. Ellos no comprendían lo que tenían que hacer a la luz de la resurrección de Yeshua HaMashiach. Ellos supieron que porque Yeshua ya les había dicho que él iba a partir de ellos debían volverse a ganarse la vida como humildes pescadores, un trabajo habitual en el pueblo de Israel y en aquella época. En el momento que ellos pescaban, pues no, en aquel día no pescaron nada. Y en este mismo momento, Yeshua nuevamente se aparece otra vez mientras ellos aún estaban en la barcaza en el agua. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Según Juan 21, del 5 a 6, Yeshua estaba en la orilla y comenzó a conversar con ellos a lo lejos. Mira lo que dice la Escritura. Yeshua les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. De repente, Yeshua aparece y les hace una pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y la respuesta fue obvia: no. En este punto ellos no reconocieron totalmente con quién estaban hablando porque estaban un poco retirados, obviamente. Entonces él les dijo que pasaran su red de la izquierda de la barca y la echaron por la derecha. Ellos obedecieron y de repente pescaron una gran cantidad de peces. Igualmente, de esta experiencia había sido 3 años antes,
Recordamos cuando Yeshua llamó a algunos de estos hombres al discipulado, al beber del polvo de sus pies. Eso es lo que realmente un talmid hace, aprender e imitar a su maestro. Ellos habían trabajado la noche entera y no habían pescado nada. Por orden suya ellos echaron sus redes e inmediatamente en aquel momento pescaron una gran cantidad de peces. Así les mostró su control sobre la naturaleza, amo y señor del mundo. Ahora, Yeshua usó el mismo método al volverlos a reencontrarse con ellos después de la resurrección. Y los llamó y les mostró su poder sobre la naturaleza y su habilidad de proveer. De acuerdo, en el versículo 7, el apóstol Juan reconoció la repetición de esta experiencia, que quien les estaba hablando a ellos era ni más ni menos que Yeshua HaMashiach, el Mesías resucitado. Le dijo a Pedro: «Es el Señor». Pedro entonces se lanzó al agua y caminó hasta la orilla. Lo que encontró está anotado en el verso 9. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Aunque habían pescado una gran cantidad y multitud de peces, no necesitaban comer ni uno solo de ellos, porque Yeshua ya había asado algunos peces para ellos. Y ya había pan disponible también. El punto era que ellos no necesitaban volver a pescar. Eso es lo que Yeshua estaba transmitiéndoles de una forma alegórica e incluso espiritual. Ellos tenían un trabajo superior y una comisión que cumplir mucho más importante que seguir pescando peces y alimentar a los hombres con peces. El Mesías les proveería a medida que ellos obedecieran y cumplieran bajo la obediencia su Torá, la Torá que le había dado el Padre. En el verso 11 nos dice que en total ellos pescaron 153 peces. Ha habido mucha especulación en cuanto a qué significa esta cantidad. Una opinión que circuló por muchos años es que representaba esta cantidad de peces, este número, estos 153 países miembros de las Naciones Unidas. Esta es una opción. Sin embargo, eso es inferir demasiado el texto. Y la razón por la que se dice 153, creo yo, en mi humilde opinión, es precisamente porque esa es la cantidad de peces que pescaron. Tan sencillo como eso. No significa nada más que eso. Además, en las Naciones Unidas hoy hay mucho más de 153 países miembros. El punto es que a pesar de la cantidad de peces, la red no se rompió, según el verso 14. Y dice esto: esta era ya la tercera vez que Yeshua se manifestaba a sus discípulos. Esto es lo más importante de todo. En esta tercera vez que se les apareció, y su séptima aparición desde la resurrección. Vamos a ver ahora la comisión de Simón Kefa. Yohanan capítulo 21, desde el verso 15 hasta el 23, nos dice así. Simón Kefa contiene una conversación privada entre Yeshua y Kefa. La triple negación anterior de Pedro es ahora rectificada por su triple afirmación de amor. Recordamos cuando Pedro, Kefa, le niega al Señor 3 veces. Recordamos, pero aquí Yeshua le restaura con su afirmación de amor. Hay dos palabras diferentes en griego traducidos con amor, usadas en esta conversación. La primera es el amor agape, que significa amor de la voluntad.
En este tipo de amor que el Eterno pone en nosotros, el tipo de amor que debemos tener los unos por los otros, es el tipo de amor por el cual uno moriría por otra persona, o sea, el que lo da todo. Ese amor agape es el que tuvo Yeshua HaMashiach por todo su pueblo Israel. Se entregó íntegramente. La segunda palabra de amor en griego es phileo, que es un amor amistoso o como un hermano, podemos decir. Ese es el amor de las emociones en respuesta a una atracción. Es la clase de amor entre dos amigos cercanos. Bien, sin nada más. No hay ningún tipo de sexo ni nada. Es un amor que se desarrolla naturalmente, sobre el cual no hay control. Una verdadera amistad y fidelidad tanto entre hombres como entre mujeres. Por eso a los creyentes no se les ordena que phileo a todo el mundo, que ame a todo el mundo, porque es imposible tener esta clase de amor por todos. Ese amor que hay dos hermanos o dos hermanas en la comunión de Yeshua, se aman y son fieles y se ayudan, guardan, oran el uno por el otro, se ayudan y tienen una amistad superior a la carnal. Sin embargo, el amor agape es un amor superior, un amor de la voluntad. Solamente voluntad, no de las emociones. Y esta es la clase de amor que el creyente debe tener por todos. El amor superior, porque nosotros somos imitadores, talmidim, discípulos de Yeshua HaMashiach. La primera parte que comienza en Yohanan 21:15 dice así: Cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Kefa: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La palabra que Yeshua aquí fue agape. Lo que él le preguntó a Simón Kefa fue en realidad qué tipo el agape más que estos, me amas más que estos, o sea, más que estos otros discípulos. Ojo con la pregunta. Esta es una pregunta significativa porque durante la última Pascua, Kefa dijo tener esa clase de amor. Recordamos cuando le negó, pero él cuando estaba celebrando el Pesach, la Pascua, con sus maestros y los discípulos, antes de que Yeshua fuera condenado, él dijo que sí, lo amaba con un amor agape, incondicional, de entrega total. Él decía que tenía ese amor por Yeshua, un amor superior al de los demás discípulos. Simón dijo que aunque los demás abandonaran a Yeshua, él nunca lo abandonaría. Lo recordamos. Hasta daría su vida por Yeshua. Así tenemos en las Escrituras, pero naturalmente lo que dijo resultó ser falso, porque más tarde, como sabemos, y ya he dicho anteriormente, él negaría 3 veces a Yeshua. Entonces le preguntó: Simón Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me agape más que estos? Y ahí fue el momento de su restauración, diciendo: sí, Adón, tú sabes que te amo. Pero la palabra de Kefa usó en la respuesta el amor phileo, el amor de hermandad. Lo que Pedro dijo fue: no, yo no puedo realmente decir que yo te amo con un amor incondicional en ese momento, más que los demás. Lo más que yo puedo afirmar es en este punto que yo te amo con un amor de hermanos, y que no puedo decir que te amo con un amor incondicional más que los otros. En este punto, Kefa recibió su primera comisión de parte de Yeshua y le dijo: apacienta mis corderos. Aquí los corderos se refiere Yeshua a los creyentes nuevos que están tiernos y que acaban de recibir la verdad de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Kefa fue comisionado a apacentarlos, a alimentarlos,
Los creyentes nuevos son alimentados con la leche espiritual de la palabra del Eterno, como sabemos todos. Esto fue lo que Simón Kefa hizo en la primera epístola de Pedro, como podemos leer. La segunda parte de la conversación en el verso 16, Yeshua le vuelve a hacer la misma pregunta. Mira, y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La misma palabra para su amor que Yeshua usó antes, la volvió a usar otra vez, y Simón Kefa le dijo: tú me agapé, tú me amas incondicionalmente. Pero la forma de la pregunta fue un poco diferente. La primera vez Yeshua le preguntó: ¿me amas más que estos? Y Pedro tuvo que decir no. La segunda pregunta fue: Pedro, ¿tú verdaderamente me amas incondicionalmente? ¿Me agape? Aunque no puedas decir que me amas incondicionalmente más que los demás, tú me amas incondicionalmente en cualquier sentido con el amor agape. Y Simón Kefa respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente Pedro usó aquí la palabra fileo. Otra vez Pedro dijo: no. Lo más que yo puedo afirmar en este punto es que solo te amo como un hermano. Yo no puedo decir que te amo incondicionalmente, con toda mi voluntad, más que los demás, ni tampoco puedo decir que yo verdaderamente te amo incondicionalmente. En este punto solo puedo decir que te amo con el amor de hermano. Aquí Pedro recibió su segunda comisión, que es: pastorea mis ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Pastorear significa ser un pastor, ejercer gobierno, el mandato, el control sobre los otros creyentes. A Kefa se le comisiona para que ejerza esta autoridad. Y eso es lo que hace el apóstol. El apóstol, podríamos decir, jefe. Kefa cumplió esta segunda comisión en el libro de Mashiach Shelihim, en el libro de Hechos, a medida que ejercía gobierno y autoridad sobre los creyentes. En el verso 17, Yeshua continúa con la tercera pregunta y le dijo así. Por tercera vez le preguntó Yeshua: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta vez Yeshua no usó la palabra agape, como lo hizo en su primera vez. Él usó la palabra que Pedro había estado usando como fileo, un amor de hermanos, de amigos intensos. En este punto, Pedro, tú no puedes afirmar que tú me amas incondicionalmente más que los demás, ni tampoco puedes afirmar que verdaderamente me amas incondicionalmente. Pero ¿puedes verdaderamente afirmar que tú por lo menos me amas con un amor de hermano? Y la respuesta de Pedro fue la siguiente. Simón Kefa se entristeció de lo que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Adón, Yeshua, tú sabes todo, tú sabes que te amo como un hermano. Aquí Pedro también usó la palabra fileo. El punto de la respuesta de Pedro es: esto puede afirmar en verdad, puedo ciertamente afirmar que por lo menos yo te amo con ese amor de hermano, de todo corazón. Nuevamente en nuestro idioma español es como si Yeshua le hubiera preguntado: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te quiero. Sin embargo, nuestro Adón Yeshua buscaba que Pedro le amara, no que le quisiera. El amor es el intenso agape del Eterno. Después de estas tres preguntas y respuestas, Yeshua continuó mostrando que vendría un tiempo
en que Kefa tendría amor agape, amor incondicional de entrega hacia los demás. Esto lo tenemos en Yohanan capítulo 21, verso 19, y dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar al Eterno, y dijo esto, añadió, sígueme. En este punto, Yeshua dio una profecía críptica, que se comprendió como un significado de cómo Pedro moriría una muerte de mártir. Él moriría por medio de la crucifixión. Yeshua dijo que vendría un tiempo en la vida de Simón Kefa en que él probaría que él tenía ese verdadero amor agape, incondicional por Yeshua. Porque Pedro daría su vida por él. No por medio de una muerte rápida, sino por la agonía de la crucifixión. Así Pedro lo demostró, nunca negando a su Mesías. A pesar de que Pedro estaba destinado a morir por esta muerte como mártir, Yeshua le dijo, sígueme. De aquí en adelante eso fue exactamente lo que Simón hizo. Al seguir a Yeshua, él mostró que en realidad tenía ese amor agape por Yeshua. Es un proceso. Para llegar al amor agape incondicional, tiene que estar primero el amor de hermandad, que es el que te va dando el crecimiento hasta que llegas al amor agape incondicional. Es un proceso que hay personas que llegan antes y otros un poquito más tarde. Tras haberle dicho que moriría como la muerte de un mártir, Kefa entonces apuntó a Yohanan y preguntó en el verso 21, Adón, ¿y qué de este? Pedro preguntó, voy a tener que morir por la fe, pero ¿y qué de Juan? La respuesta de Yeshua en el verso 22 nos dice así, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. La respuesta fue que la voluntad del Eterno para otro creyente era irrelevante para Pedro. No era asunto de Pedro la voluntad de Elohim para Juan. La única preocupación de Pedro era cumplir su propia comisión y llamado. Esto es algo para todos nosotros. Nosotros tenemos que cumplir la comisión y el llamado que el Eterno ha puesto a cada uno de nosotros en nuestra vida. Y dejar que Juan, en ese momento, se preocupara por los suyos propios. Esto todos lo entendemos. No podemos ser el hombre orquesta y hacer de todo. El Eterno nos ha llamado y que cada hermano tiene un llamado diferente al tuyo. Pero todos somos un cuerpo en el Mesías. Vamos con la octava aparición a los más de 500 hermanos. Este es el 13º evento en el relato de la resurrección, en la octava aparición, la cual fueron 500 personas a la vez, como está anotado en Matillahu capítulo 28, del 16 al 20, Marcos 16, 15 al 18, y también nos cuenta Rabbi Shaul en 1 Corintios 15, verso 6. En el pasaje de 1 Corintios indica que él se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría de estas personas todavía vivían cuando Rabbi Shaul escribía la epístola. O sea, que eran testigos, todavía había testigos que habían resucitado y habían visto al Mesías resucitado. Los relatos de Marcos y Matillahu, sin embargo, enfatizan las declaraciones que el Mesías le hizo específicamente a los 11 apóstoles. Estas 500 personas, muchas todavía estaban vivas cuando Rabbi Shaul escribe la primera carta de los Corintios.
Tenemos ahora la segunda comisión final. Aunque su aparición fue a los 500 mencionados más arriba, su discurso fue dirigido principalmente a los 11, a sus discípulos, a sus talmidim, dándoles la segunda de las comisiones finales, la cual contiene 3 puntos muy importantes, que ahora vamos a ir desglosando. La primera, la delegación de autoridad. Primero toda autoridad le había sido dado al Mesías resucitado según Matillahu 28:18. Como resultado de la resurrección, Abba, Elohim, le dio toda la autoridad al Hijo como Yeshua tenía tal autoridad. Él podía, por tanto, delegar esta autoridad a sus talmidim, lo que hizo en la segunda comisión final. Vamos con el segundo punto, la comisión misma. Este segundo punto es la comisión misma que leemos en el libro de Matillahu 28, 19 y 20, que voy a leer para ti. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dado. Y también Marcos 16:15 nos dice así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es lo que todos conocemos, llamado la Gran Comisión, pero a menudo ha sido malentendido por muchos como que significa solamente evangelizar. Por la manera que ha sido traducido al español, parece que el mandamiento es id. En muchas conferencias misioneras que hemos podido asistir en el mundo cristiano, se enfatiza que la Biblia dice id por todo el mundo. Por eso no es lo que el texto griego dice aquí. En el texto de Mateo 28:19 es solo un imperativo: haced discípulos. Ese es el punto principal. La Gran Comisión no es evangelizar como tal, sino hacer discípulos. El imperativo a hacer discípulos es entonces seguido por 3 frases principales, las cuales explican lo que hacer discípulos significa. Primeramente, predicar. El primer participio es id. Marcos 16:15 nos explica así, que significa predicar el evangelio a toda criatura. El evangelismo es tantísimo una parte de la Gran Comisión, pero no es la Gran Comisión. Muchas veces entramos en el bosque, pero los árboles no nos dejan ver el bosque. Tenemos que analizar los textos. Segundo, bautizar, la tevilá, la purificación. El segundo participio es bautizándolos en mi nombre. Ellos deben ahora administrar un nuevo tipo de bautismo. La tevilá, la purificación, no se originó aquí. Esto es una práctica de nuestro pueblo judío mucho antes de que fuera practicado por los creyentes en aquel momento. Cuando él dijo bautizándolos en mi nombre, este es el bautismo del creyente. A diferencia de los otros tipos de tevilá, de purificación, de bautismo, como el bautismo de los prosélitos del judaísmo y del bautismo de Yohanan Hanabí, el primo de Yeshua, que era un bautismo de arrepentimiento en el Jordán. Tercero, enseñar. Este es el participio, es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estos creyentes recién bautizados deben ser enseñados a observar lo que el Mesías ordenó, porque la obediencia es la prueba del discipulado. Si la Gran Comisión va a ser cumplida, esto requiere hacer discípulos, que he dicho antes, lo que es un discípulo es el que bebe el polvo de los pies de su maestro, imitándole en todo. Esto es un discípulo.
Esto involucra tres cosas. Obviamente la primera es predicar la Besorá, el Evangelio, hacer tevilá en el nombre de Yeshua y enseñar la verdad del Brit Hadashah como añadidura a la verdad del Tanaj, del Antiguo Pacto. Tenemos un tercer punto en la segunda de las tres comisiones, es que aquellos que crean serán salvos, pero quienes no crean en el Evangelio, en la Besorá, se perderán. El libro de Marcos capítulo 16 nos dice así: el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Este versículo es usado muy frecuentemente por quienes enseñan la regeneración bautismal, que uno debe estar bautizado para ser salvo. Bueno, debemos indicar un par de cosas cuando vemos este verso. Primero, los manuscritos mejores y más antiguos del Brit Hadashah no contienen este verso. Con toda probabilidad no era parte original del Evangelio de Marcos, sino una añadidura más tardía. Segundo, tenemos en más de 200 lugares diferentes en el Brit Hadashah que hablan sobre las condiciones para ser salvo. La fe es la única condición mencionada. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, hubiese sido mencionado en todos los 200 pasajes donde se menciona el prerequisito para la salvación. El hecho de que solo la fe sea mencionada nos muestra que la fe es el detonador, es el único prerequisito para ser salvo, de una fe activa, no una fe solamente que se queda en tu cerebro, una fe que es ejercitada, dinámica, en movimiento. Por tanto, este versículo no puede ser usado para contrarrestar los otros 200 pasajes. Cuarto punto, en esta segunda comisión final, habrá señales en el cuerpo de los creyentes. Esto lo tenemos en el libro de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Mira lo que dice. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este cuarto punto, que está dentro del cuerpo del creyente, ciertas señales serán evidentes. Primero, demonios serán expulsados. Segundo, hablarán en nuevas lenguas. La Keilah, la comunidad. El tercero, habrá curaciones de mordeduras de serpientes, venenos y enfermedades. Lo que nos enseña aquí es que todos los creyentes podrán hacer estas cosas. Solo se enseña que dentro del cuerpo del Mesías todas estas cosas estarán presentes. De nuevo, en el verso 16 y 17, probablemente no se encuentran en los mejores y más antiguos manuscritos griegos. Fueron probablemente añadidos más tarde, ya que aparece algo extraño que estos dones, tales como el de lenguas, sean mencionados en este punto cuando no son mencionados en Matillahu, en Gilel o Yohanan. Vamos con el quinto punto. La presencia del Mesías hasta el fin del mundo. En este quinto punto, en esta segunda comisión final, es que Yeshua estará presente hasta el fin del mundo. Matillahu 28:20. Vamos ya con la novena aparición a Jacobo, a Santiago. A Jacobo es el hermano de Yeshua, el hermano de sangre de Yeshua, que fue puesto en Jerusalén como uno de los jefes que podían, como obispo, vamos a llamarlo, vamos a expresarlo así, obispo en Jerusalén, que controlaba lo que era el área de Jerusalén. Este 14º evento del relato de la resurrección, en su novena aparición, es donde esta vez a Jacobo
lo vemos en 1 Corintios 15, 7. Dice, y después apareció a Jacobo. Jacobo, o Santiago, como se conoce en las Biblias cristianas, mencionado en este pasaje, no es el apóstol Santiago, sino Jacobo, el hermano de Yeshua. El medio hermano de Yeshua, podríamos decirlo. Para mí es un hermano completo. Yeshua tuvo 4 hermanos, quienes eran los hijos de Joseph y Miriam. A través de su ministerio, sus 4 hermanos eran incrédulos. Lo leemos al principio de las Escrituras, pero ahora Yeshua se le aparece a su hermano Jacobo, y esto sin duda resultó su conversión completa. Se convirtió en creyente en la mesianidad de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. A causa de esto, Jacobo más tarde pudo ser el primer jefe de la iglesia en Jerusalén. Yo he puesto el nombre de obispo, pero jefe es igualmente. Ese es el Jacobo que escribió la epístola de Santiago, aparentemente a través de su influencia. Los otros 3 medio hermanos también se hicieron creyentes. Uno de ellos, Judas, escribió la epístola de Judas. Los otros 2 hermanos no escribieron nada. Vamos con la 10ª aparición. Esto nos atrae el 15º y último evento histórico y la 10ª aparición de Yeshua a los 11 apóstoles. Esta es la aparición que precede a su ascensión en Lucas 24 del 44 al 49 y Mashiach Shelihim 1 del verso 3 al 8. Lucas escribió ambos relatos. Estos pasajes revelan el contenido de la enseñanza del Mesías durante los 40 días de su ministerio después de su resurrección. Lucas nos dice así: y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moshe, en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al 3er día. En el libro de Hechos, capítulo 1, versos 3 y 4, nos dice así también, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del Malhut Hashamayim, del reino de los cielos. Y estando juntos, ahí quedan puntos suspensivos. Durante los 40 días del ministerio, después de la resurrección, Yeshua les enseñó 2 áreas principales de los estudios del Tanaj, del Antiguo Testamento. Primero les enseñó la profecía mesiánica como las verdades de su muerte y resurrección. También fueron enseñadas en la ley de Moshe, los profetas y las Escrituras. Cuando Yeshua usó el Antiguo Testamento, lo usó en el orden y división que los judíos no lo tienen. No como las Biblias cristianas lo han hecho. En las Biblias hebreas y cristianas, el número del libro en el Antiguo Testamento es el mismo, pero el orden es diferente. El orden judío de los libros del Antiguo Testamento está dividido en 3 divisiones principales, que son mencionadas en Lucas 44-24. La primera división es la ley, la instrucción de Moshe, que contiene los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda división es los profetas, la cual incluye los libros de los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, así como los 12 profetas menores en el orden judío. Daniel no está incluido en la sección de los profetas. La sección profética también contiene ciertos libros históricos, como Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Yeshua les mostró la profecía y la verdad de la realidad mesiánica de la ley de Moshe,
la primera división de los profetas, la segunda división y la del libro de Teilín o Salmos. La tercera división también se la enseñó. Él les enseñó la profecía mesiánica de todos estos 3 segmentos en el orden judío del Antiguo Testamento. La segunda área de la verdad del Antiguo Testamento que Yeshua les enseñó tenía que ver con el programa del reino de Elohim, para que ellos pudieran comprender por qué el reino no iba a ser instalado de la noche a la mañana, en este tiempo cuando estaba ahí todavía Yeshua, que no había ascendido, sino que sería instalado más adelante. En Hechos 1:6 los discípulos le preguntaron, mucho de esto lo sabemos todos nosotros, y le preguntaron: Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué dijo Yeshua? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Es por causa de estas verdades que Yeshua necesitaba enseñarle que los apóstoles necesitaban el ministerio especial del Antiguo Testamento, donde está toda la iluminación del Ruach HaKodesh, que el soplo sobre ellos es anteriormente en su ministerio de después de la resurrección. Vamos con la comisión final, el último que él estuvo con ellos. El número 40 les dio la tercera de sus 3 comisiones finales, las cuales vamos a ver con 2 puntos principales. Primeramente, ¿cuál es la promesa del Padre? Esperar la venida del Ruach HaKodesh. Primeramente, ellos debían quedarse en Jerusalén hasta la venida del Ruach HaKodesh. Esta, cuando se recibe el Espíritu del Santo, significa 3 cosas. Primero, la promesa del Padre que ha sido cumplida. Anteriormente en los evangelios, Abba, el Padre, prometió a través del Mesías que Él les enviaría el Ruach HaKodesh después de que Yeshua partiera. Una vez que el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, hubiese venido a ellos, Él estaría con ellos para siempre. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, en Hechos 2, se cumplió la promesa de Abba. Y lo leemos aquí, Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. En el libro de Hechos, el Espíritu, el Ruach, comenzó un nuevo ministerio, el de la Tevilá, el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu es algo que todo creyente experimenta y es el cambio y el resultado del mismo en la membresía, siendo parte en el cuerpo del Mesías de Israel. Tercero, esto significa que ellos recibirían poder desde lo alto. Gilel 24:49. Porque la morada del Ruach les daría el poder para vivir piamente y para poder cumplir la comisión que se les encomendó. La segunda parte de esta tercera y última comisión final es que después de haber recibido el Espíritu con mayúscula, el Ruach, ellos debían predicar el Evangelio en 3 etapas. Primeramente, en Jerusalén. Segundo, en toda Judea. Y tercero, Samaria. Y cuarto, hasta lo último de la tierra. Esto provee el bosquejo del libro de los Hechos, porque aquí vemos a los talmidín que ahora sí obedecen, predicando primero en Jerusalén, luego en Judea, luego a sus hermanos samaritanos y luego hasta lo último de la tierra a los gentiles. Tenemos unas implicaciones teológicas y vamos a ver los resultados y los significados de la resurrección. Primeramente, la resurrección del Mesías era parte de las predicciones del Antiguo Testamento, y esto para mí está claro en 2 maneras. Primeramente, vamos a ver
la tipología. La primera manera, hay 3 tipos en el Antiguo Testamento que enseñan el concepto de la resurrección mesiánica. El primer tipo es Melquisedec. Recordamos, el sacerdocio de Melquisedec es sin principio y sin fin. El relato de Melquisedec en Bereshit, Génesis 14, de 18 al 20, Melquisedec de repente aparece en la historia y así repentinamente desaparece. No hay registro alguno de su genealogía, nacimiento, vida, ni tampoco de su muerte. En cuanto a la historia registrada se refiere, él vive para siempre. La tipología mostrada en Hebreos 7, del 15 a 25, vemos la sombra que ahora Yeshua vive para siempre. ¿A causa de qué? De la resurrección. Vamos con la profecía. La segunda manera es por las clarísimas predicciones sobre la resurrección que se encuentran en 4 pasajes. El primero es el Salmo 16, 9, 10. Y dice así: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el Brit Hadashah se declara 2 veces el Salmo 16, 9, 10, y es cumplido la resurrección de Yeshua como Mesías. La cuarta profecía en Isaías 53, 10, 12, Isaías 53, 1, 9. Esto es algo que las sinagogas judías no se lee, y estos pasajes, el capítulo 53 de Isaías, le tienen pánico dentro del judaísmo. Pero bueno, el Eterno abrirá el tiempo para que ellos hablen sobre Isaías 53 y el verdadero Mesías que ya vino, Yeshua, el Rey de Gloria. Este capítulo de Isaías 53 profetiza la muerte del Mesías. Pero en los versos del 10 al 12, él está vivo otra vez, porque él verá su simiente y son días prolongados. Esto también se cumplió con la resurrección. Al tratar sobre las implicaciones teológicas, el Antiguo Testamento predijo claramente la resurrección, e indudablemente esos son los pasajes que Yeshua usó durante su ministerio de 40 días con sus talmidim, sus apóstoles, sus discípulos, sobre la resurrección, a medida que les enseñaba a los apóstoles que su muerte y su resurrección eran necesarias para la reafirmación de su mesianidad. Vamos ahora con el hecho de la resurrección, que la Biblia enseña claramente una resurrección física de los muertos. Puede ser visto en 3 maneras. Primero, el Mesías predijo su resurrección varias veces. Mateo 16:21, Marcos 9:31 y Lucas 18:33 y Yohanan 10:17 y 18. Segundo, el hecho de la resurrección está enfatizado en que ninguno de los evangelios termina con la muerte del Mesías. Todos ellos continúan con la resurrección. Y la tercera manera de mostrar el hecho de la resurrección es que esta es uno de los énfasis principales en el libro de Hechos. Y en las epístolas, por ejemplo, Hechos 2:24, Hechos 26, del 4 al 2, Hechos capítulo 10, Romanos 4:14, aquí tenemos muchísimos textos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, segunda de Timoteo 2, 8 y primera de Kefa del 1 al 12. Vamos a hablar ahora, ¿por qué no?, de las teorías de la resurrección. Hay varias teorías que tratan de negar la resurrección Yeshua, de nuestro Adón, porque la gente escoge no creer en ella. De alguna manera deben de explicar la tumba vacía. Vamos a verlas. La primera explicación es algo muy común, en que todo fue un invento, que los apóstoles conspiraron para mentir, que fue una conspiración para engañar al público. Pero hay 2 cosas que militan en contra de esa teoría. Primero,
¿Por qué los escritores judíos les dieron prominencia a las mujeres que fueron testigos de la resurrección cuando ellas no son creíbles ni tienen testimonio delante de los hombres? El testimonio de mujeres no era aceptable en los tribunales judíos. Si hubiese sido un invento, ellos no hubieran dicho que fueron mujeres las primeras en ver al Mesías resucitado. Segundo, porque todos ellos están dispuestos a morir en horribles muertes de mártires. Si ellos sabían que todo era una mentira, ¿por qué estaban dispuestos a morir por una mentira? Buena pregunta, ¿eh? También tenemos otra teoría, la teoría del cuerpo robado, que los discípulos robaron el cuerpo y que todo fue un fraude. Esta es la teoría más antigua y discutida anteriormente en la sección histórica. Como ya indicamos, solo dos grupos hubiesen estado interesados en robar el cuerpo. Primero, los discípulos, pero ¿por qué todos ellos estaban dispuestos a morir en horribles muertes de mártires por una mentira? No tiene sentido. Si ellos sabían que era una mentira, sus enemigos, sin embargo, ellos no pudieron mostrar su cuerpo para refutarlas. Hay prédicas apostólicas de la resurrección. Además, la presencia de la Guardia Romana hubiera hecho imposible el robo del cuerpo. Recordamos que había allí una guardia que eran verdaderos leones salvajes, estos soldados romanos. Vamos a ver ahora la tercera teoría, que es la teoría del desmayo, que dice que Yeshua se desmayó en la cruz y que parecía estar muerto, pero que fue revivido en el frío de la tumba. Los evangelios ponen muy claro que él estaba muerto y bien muerto, y su muerte era claramente evidente por la salida de la sangre cuando le clavaron la cruz y salía de su costado que fue perforado hasta el corazón, Juan 19, 33 y 34. Además, desmayarse en la cruz significa muerte automática, porque una persona inconsciente no hubiera podido empujarse hacia arriba para poder respirar. Esta teoría necesita tener mucha fe en ella para creerla, porque a la gente le pide que crea que después de muchos días sin comida ni agua, sin atención médica y después de ser duramente azotado y crucificado, él podría liberarse a sí mismo, quitarse las mortajas, mover la piedra y salir del sepulcro, quitarse los clavos tanto de los pies como de las manos. Esto es una locura. Esto es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a ver ahora otra teoría, la teoría de la tumba equivocada. Esta es una falsa teoría, que ellos fueron a la tumba equivocada. Sin embargo, los evangelios ponen muy claro que las mujeres pusieron mucho cuidado en notar dónde le pusieron. La tumba correcta había sido sellada con el sello romano y estaba vigilada por guardias romanos, o sea que otra mentira más. La teoría del espíritu. La quinta teoría, la cual dice que solo el espíritu regresó y no el cuerpo. Sin embargo, los cuatro evangelios enseñan que fue una resurrección corporal y física. Baruch Hashem. Tenemos otra teoría, la de la alucinación. Esa falsa teoría es la teoría de la visión o la teoría de la alucinación, lo cual dice que los discípulos estaban alucinando, pero las alucinaciones solo se pasaban a individuos y no a grupos enteros. Las alucinaciones, no son contagiosas. Tenemos también la teoría del animal salvaje, es la séptima falsa teoría en que algún animal salvaje devoró el cuerpo, pero aún un animal salvaje hubiese dejado algunos restos. Un animal salvaje tampoco hubiese podido rodar la piedra, está bien claro. Un animal salvaje hubiera desorganizado grandemente la mortaja y el sudario, pero lo encontramos todo bien doblado y a los pies del sepulcro de nuestro Adón Yeshua. Ahora vamos con las pruebas de la resurrección. Hay 6 evidencias de la resurrección del Mesías que fueron verdaderas. La tumba vacía. La primera evidencia es la tumba vacía, la cual debe ser explicada de alguna manera.
Los incrédulos han desarrollado esas 7 teorías que hemos explicado y muchas veces son teorías que necesitan más fe para creer en ellas que la que se necesita para creer una simple verdad, que Yeshua resucitó de los muertos. La segunda evidencia principal de la resurrección es que hay relatos de testigos presenciales, los cuales son muchos y distintos. Por ejemplo, está el testimonio de Miriam de Magdala, el segundo, el grupo de mujeres, tercero, los discípulos del camino de Emaús, cuarto, el testimonio especial de la resurrección, que Kefa lo vio, el quinto, la aparición a los 10 apóstoles, sexto, los relatos testimoniales de la aparición a los 11, y una semana más tarde, mientras ellos todavía estaban en Jerusalén, el séptimo testimonio de la aparición a los 11 discípulos en el mar de Galilea. Octavo es el testimonio de la aparición de los 11 discípulos cuando ellos estaban pescando, que no pescaban nada hasta que Yeshua no les dijo de cambiar la red de sitio. El noveno tenemos la aparición de los 500 creyentes a la vez, muchos de los cuales aún vivía cuando Rabí Shaul lo menciona en 1 Corintios 15, verso 6. Y décimo es la aparición a su hermano Jacobo, su hermano de sangre. También tenemos las apariciones de la ascensión. La tercera evidencia de la resurrección es que hubo apariciones subsecuentes del Mesías resucitados después de la ascensión. Él se le apareció a por lo menos 3 personas. Primero a Esteban, Hechos 7, 55, 56. La segunda persona fue a Rabí Shaul en el camino a Damasco. Hechos 9, versos 3 y 6. Y la tercera persona que se le apareció a la ascensión fue al apóstol Yohanan. Los detalles de esta aparición lo tenemos en el libro de Revelación, capítulo 1, versos 9, 3 y el capítulo 22. La transformación de aquellos que le conocieron es la cuarta evidencia de la resurrección en la repentina transformación de aquellos que lo conocieron antes y después de su resurrección. Un ejemplo son los discípulos antes de su resurrección. Ellos caracterizaban por ser temerosos, tenían miedo, eran paranoicos, tenían que encerrarse en sus casas. De repente, después de la resurrección, como ilustra el libro de Hechos, se convirtieron en poderosos y valientes creyentes que proclamaban de la resurrección de Yeshua por las calles, tanto a los judíos como a los romanos. Ya no eran intimidados por los líderes de Israel, porque el Ruach HaKodesh les daba poder y autoridad. La quinta evidencia de la resurrección es la existencia del Brit Hadashah, la escritura, el Nuevo Testamento. Fue la resurrección lo que hizo que los discípulos escribieran este Nuevo Testamento, como se llama en el Nuevo Cristiano, la Besorá, en el mundo hebreo. La sexta evidencia de la resurrección es la existencia de la Keilah, de la comunidad de los santos. El hecho de que esta entidad llegó a existir por la resurrección del Mesías y ha continuado existiendo a pesar de los incontables intentos de aniquilarla, pervertirla o cambiarla por Roma. Así que tenemos las razones por la resurrección, que hay 4 razones por las que la resurrección era necesaria. La primera razón es por causa de quién, de que Yeshua, en Juan 1:4, porque es el Ben Elohim, el Hijo de Dios, es el Dios hombre, el Mesías de Israel, Abba no podía dejarle muerto por causa de quién él es. Recuerda, como hemos leído en el libro de Teilim, tu santo no verá corrupción. La segunda razón es porque Yeshua fue resucitado para cumplir el pacto davídico. El rey eterno, habrá un reino y un rey que será eterno. Yeshua HaMashiach, Baruch Shem Kevod.
El pacto davídico menciona 4 cosas eternas, una casa eterna, un trono eterno, un reino eterno y un descendiente eterno. Si él murió y nunca resucitó, el cuarto elemento eterno hubiera permanecido sin cumplirse. Pero porque el pacto davídico prometido a una persona eterna, era necesario que Yeshua fuera resucitado para que él verdaderamente pudiera ser y cumplir las promesas de Akadosh Baruj Hu, de Abba. La tercera razón por la resurrección es para que él pudiera convertirse en la fuente de la vida resucitada para toda la humanidad. Para poder ser la fuente de la vida resucitada, él mismo necesitaba ser resucitado. Esto lo tenemos en Juan 10:10, 11, 25 y 26, Colosenses 3, del 1 al 4, Primera de Juan 5, 11 y 12. La cuarta razón por la resurrección es para que Yeshua pudiera convertirse en la fuente de poder de resurrección de donde emana la vida eterna. Porque Él es la fuente de poder de resurrección. No hay más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Los creyentes ahora tienen el poder de cumplir la gran comisión, porque Yeshua es la fuente de poder de la resurrección. Sobre la naturaleza del cuerpo resucitado que Yeshua tiene, hay 9 cosas específicas a considerar. Primero, como notamos anteriormente en el estudio del segmento histórico, él no siempre era reconocido inmediatamente. Habían ocurrido suficientes cambios en el cuerpo resucitado como para el reconocimiento no fuera inmediato. Sin embargo, había suficientes similitudes para que eventualmente quienes le conocieron le reconocieran como exactamente el mismo que habían conocido. Tenemos el ejemplo en Lucas 24:16, Juan 20:15 y 21:7. Había muchos cambios, pero también muchas similitudes. Tercero, su nuevo cuerpo no tenía problemas con las barreras físicas. Él podía pasar a través de paredes y puertas cerradas. La cuarta cosa sobre la naturaleza de su cuerpo es que era un cuerpo material, aunque tenía la habilidad de aparecer y desaparecer y no estaba sujeto a esas barreras físicas. Lo que llamamos era un cuerpo de carne y hueso, pero diferente al nuestro. Un cuerpo glorificado. Quinto, el cuerpo resucitado de Yeshua todavía tiene las señales de los clavos y la herida de la lanza. Esto lo tenemos en el libro de Yohanan, capítulo 20, 24, 27. Las marcas de la crucifixión todavía están muy en evidencia en su cuerpo. La sexta cosa de la naturaleza de su cuerpo resucitado es que no era un simple espíritu. Yeshua comió pescado, comió pan para mostrar que él no era un simple espíritu, una aparición fantasma, como se suele decir. Séptimo, su cuerpo resucitado podía ser tocado, era palpable, aunque tenía la habilidad de aparecer y desaparecer, como ya hemos dicho. Octavo, el cuerpo resucitado de Yeshua era visible, era un cuerpo que podía ser visto en los asuntos diarios. No era simplemente una visión o un sueño o un trance, sino una vista normal y diaria. Juan 20:20. La novena cosa sobre la naturaleza de su cuerpo es que podía respirar y lo hacía. Juan 20:22. Así que vamos a ver la importancia de la resurrección. ¿Por qué es importante la resurrección del Mesías? Es importante por 2 razones, según yo entiendo. Primero, es parte importante del Evangelio. El Evangelio contiene 3 puntos. Primero, el Mesías murió por nuestros pecados.
de acuerdo a las Escrituras. Segundo, Él fue enterrado. Y tercero, resucitó al tercer día. Nos da la veracidad escritural, otra vez de acuerdo a las Escrituras. Estos son los 3 puntos del Evangelio, y no hay más Evangelio que esto, no hay más Besorá. Es totalmente completo, compacto y sin ningún tipo de agujeros. La segunda razón por la resurrección del Mesías es importante, es porque es la base de la resurrección futura de todo creyente, de acuerdo a 1 Corintios 15, del 12 al 19. Rabbi Shaul nos lo explica en varios puntos. Primero, si Yeshua no fue levantado de los muertos, entonces nuestra prédica es en vano. Si el Mesías permaneció muerto, entonces la salvación no va más allá de tu tumba misma. Si Él no se levantó de los muertos, nuestra enseñanza está hueca y vacía y nos dejará sin esperanza. Segundo, si Él no fue levantado de los muertos, nuestra fe es vana, o sea, una fe vacía, de mentira y engañosa, que no produce resultados y cambios en la persona. La primera área del significado en la relación en el Mesías tiene 4 maneras. Primero, la resurrección probó, que es lo más importante, probar con veracidad que Él es el Ben Elohim, es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. Con esto ya vamos a ir terminando, amados. Segundo, confirmó la verdad de que todo lo que dijo era cierto. Matillahu 28:6. Tercero, su resurrección significa que Él es las primicias de la primera resurrección. 1 Corintios 15, del 20 al 23. Cuarto, la resurrección de Yeshua era una declaración del Padre, de que el Mesías llenó todos los requisitos de la ley de Moshe, que Él cumplió todo. Si no, Abba, el Padre, nunca lo hubiera resucitado. Filipenses 2:9. El segundo significado de la resurrección era para todos los hombres en general, para toda la humanidad, especialmente para el mundo incrédulo. Esto lo entendemos en 2 maneras. Primero, la resurrección de Yeshua hace cierta la resurrección de todos los hombres, ambos, creyentes e incrédulos. 1 Corintios 15, 20, 22. Y segundo, su resurrección garantiza el juicio de todos los incrédulos. Apocalipsis 21. Este es aquel que será el juez de todos los incrédulos. Lo que Él no podría hacer si no hubiera sido levantado de entre los muertos por su obediencia. Así la resurrección garantiza el juicio de todos los hombres. Hechos 10, del 40 al 42. El tercer significado de la resurrección de Yeshua es para los santos del Antiguo Testamento, en que incluyó el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento sobre su salvación, quitar sus pecados retroactivamente y garantizar su futura resurrección. La resurrección del Mesías tuvo significado hasta para los santos que murieron antes de su muerte, los cuales se arrepintieron y obedecieron a Elohim. El cuarto significado de la resurrección de Yeshua era para los creyentes por 7 razones. Primero, la resurrección de Yeshua prueba nuestra justificación. Somos justificados por la fe en el Mesías. Romanos 4, 24 y 25. El participio en griego que Rabbi Shaul usa aquí, usó en este pasaje, es día, que significa por causa de. La base de la justificación es la muerte del Mesías. Dice que fue levantado de los muertos por causa de nuestra justificación haber sido ya lograda. Yeshua cubre todos los pecados de la humanidad. Es la propiciación, es el pago perfecto por los pecados de toda la humanidad. Segundo,
Su resurrección garantiza poder para el servicio del creyente. Efesios capítulo 1, versos 17 y 20. Tercero, su resurrección garantiza la resurrección individual de cada creyente. Romanos 8:11, 1 de Corintios 6:14 y 2 de Corintios 4:14. Cuarto, la resurrección de Yeshua significa el perdón de los pecados de todo creyente. 1 de Corintios 15:7. Quinto, la resurrección de Yeshua designa al Mesías como la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, 20 al 22. Sexto, su resurrección significa que ahora el Mesías tiene las llaves de la muerte, en lo que se refiere al creyente. Hebreos 2, versos 9 al 18. Y séptimo, la resurrección de Yeshua significa que hay un sumo sacerdote en el cielo que se compadece por nosotros y que está ministrando de día y de noche, intercediendo por los santos delante del Padre, perdonando nuestros pecados. Porque la sangre del Mashiach sigue fresca delante del trono de Dios y esa es la que nos perdona de una forma activa los pecados a todos los creyentes. Él está en el cielo como sumo sacerdote, por el que fue levantado de entre los muertos. Hebreos 4, 14 al 16. Bueno, amados hermanos, creo que ya vamos a terminar nuestra segunda parte de este precioso estudio de la importancia de la resurrección del Mesías. Vamos a terminar, vamos a dar gracias al Todopoderoso para que Él abra nuestro espíritu, para que Él trabaje dentro de nosotros y podamos crecer y no ser niños espirituales, ir poco a poco tomando y masticando la palabra, que es la carne que nos da el crecimiento. Amado creyente, vamos a cerrar, pero antes de cerrar yo te pido que si te ha gustado este estudio, por favor, le des al like, al me gusta. Si lo quieres compartir con tus hermanos, con tus amigos, en tu comunidad, en tu congregación, comparte este vídeo, lo puedes compartir. Y si tienes alguna pregunta o algún tipo de duda, por favor, ponnos un correo electrónico y te responderemos lo antes posible. Ahora sí, muchas gracias por vuestro tiempo, de todo corazón, y vamos a hacer una oración dando gracias a Akadosh Baruj Hu, al Padre de las Luces. Si te quieres unir conmigo, eres más que bienvenido. Señor Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias, Señor, por este estudio, por tu Ruach HaKodesh que tú te has manifestado, Señor, que tú trabajas en nuestros corazones, Señor. Bendito sea tu glorioso nombre, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que tú eres todopoderoso, tú eres varón de guerra, que tú estás al lado de tu pueblo Israel, Señor, que tú nos sostienes con tu diestra, así como sacaste en la primera redención de Egipto, Señor, a más de 2 millones de personas, tú guardarás a los creyentes y nos tomarás y seremos llevados a la nueva Jerusalén, Señor. Confiamos en ti, Señor, cada día luchamos contra el sistema que intenta devorarnos, pero sabemos que tu espíritu de santidad mora dentro de nosotros y ese río de agua viva que eres tú, Yeshua, nos alimenta, nos fortalece, nos hace creer y fortalecernos en ti. Nosotros te queremos dar gracias a Kadosh Baruj Hu, Padre de las Luces. Bendito sea tu nombre, Dios de Israel, Elohé Israel. Yo te pido que bendigas a todos mis hermanos y a mis hermanas, que tengas misericordia del pobre, del huérfano, de la viuda, del enfermo, Señor, de aquellos necesitados, de los que son perseguidos, de todos los inocentes, Señor, que tú proveas y los cuides y los acerques a la verdad de la Torá de tu Hijo Yeshua HaMashiach, para que tu nombre sea glorificado por siempre. A ti sea la gloria, la honra y el poder por siempre. A Kadosh Baruj Hu, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén, ve, amén.
Bueno, amados creyentes, amados hermanos, muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que este estudio haya sido de crecimiento, que haya sido de edificación y para mantenernos siempre activos como guerreros en el reino de nuestro Padre Celestial, Akadosh Baruj Hu. Bendito sea su glorioso nombre. Un fuerte abrazo desde España. Por amor de Sion no callaré. Que tengan una preciosa tarde. Shalom Aleichem. La paz sea con todos ustedes. Kol Tuv.